familias, nuestro servicio familiar, en donde el fin, el propósito, restaurar, sanar, ¿verdad? Unir a las familias, como lo dice en el libro de Malaquías, ¿verdad? 4, el último capítulo del libro de Malaquías. Nosotros, acuérdense que el año pasado estuvimos hablando mucho de eso, y este año el apóstol Sergio también está hablando, comenzó él hablando acerca del libro de Malaquías, ¿verdad? Comenzó él hablando acerca de cómo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en los últimos tiempos va a traer una unidad familiar, va a traer el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Y también dice, creo que es en Lucas, perdón, que dice, y el corazón de los rebeldes a la obediencia de Cristo Jesús. O sea que es un año de retorno, es un año de retorno, hermanos, a donde nuestro corazón va a volver a Dios, la oración va a regresar, la búsqueda va a regresar, la búsqueda de Dios, hermano, la unión familiar, las familias, ¿verdad? Nosotros creemos, hermano, cada vez que se da una palabra profética de parte de alguien que es de Dios, hermano, nosotros debemos de usar esa palabra, de creer esa palabra, ¿verdad? Siempre con el filtro, ¿verdad?, de lo que está en la Escritura. Así que creemos que es el año del retorno. Y seguimos teniendo como base el libro de Malaquías 4, versículo 6, que es el último capítulo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar un tema, hermano. Quisiera, por favor, que me voltearas la pizarra, ¿verdad? El tema de hoy se llama evitando, mire, evitando el descenso gradual espiritual, ¿verdad? En el grupo que tenemos puse, ¿verdad?, evitando el descenso espiritual. Y como usted puede mirar ahí en el dibujo, ¿verdad?, usted mira unas escaleras, ¿verdad? Son unos escalones que van, ¿verdad? Mire que esos escalones se pueden usar de dos formas, para subir o para bajar, ¿o no? ¿Verdad que sí? Los escalones se pueden usar para subir o para bajar. Pero hoy vamos a hablar de evitando el descenso gradual espiritual. Cuando decimos descenso gradual es porque no baja del 1, no va a bajar hasta el 7º piso, sino que va bajando, escalón por escalón. Y ese es un cuidado que debemos de tener como iglesia, ¿verdad? Que no se haga rutina el descenso espiritual, sino que en vez de ir bajando, podamos ir subiendo, podamos ir escalando. Mire, ahí, ¿verdad?, lo voy a mover un poco, no sé si lo voy a descuadrar del cuadro del video, ¿verdad? Pero bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice el libro de Proverbios 4, 18, hermano. Dice, yo quisiera que ahí me lo pusiera, ¿verdad?, en la pantalla, y que todos lo vayamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando, dice, en resplandor, hasta que es pleno día, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el plan de Dios para nosotros los justos, hermano, es ir escalando hacia arriba, ¿verdad? Por eso dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, porque la luz de la aurora, cuando usted empieza a ver, ¿verdad?, que son las 4 o 5 de la mañana, todavía está oscuro, 5:30, las 6, pero usted puede mirar cómo va saliendo, primero unos colores naranja, moradito, ¿verdad?, bien bonito, cómo se va viendo, hermano, la luz que viene saliendo, el sol va alumbrando, y de repente todo se hace naranja, y a los segundos, hermano, una belleza lo que es la aurora. Entonces, la palabra de Dios dice que usted y yo
debemos de ser como la luz de la aurora, o sea, nuestra senda. Quiere decir que nuestra vida tiene que ir, hermano, avanzando, avanzando, creciendo, creciendo, alumbrando, alumbrando, hermano, porque si no, no fuera la aurora, sino que dijera uno el atardecer, ¿verdad? Que va menguando. Entonces, mire, cuando usted mira estos escalones, hermano, si usted puede mirar ahí, ve que dice número 1, ¿verdad? Aquí, el número 1. Este es una persona, hermano, que va en descenso, va bajando. Y hoy vamos a hablar de esa familia. Acuérdense que estamos los martes familiares y el objetivo es que nosotros, las familias, seamos edificadas, que aprendamos. La Biblia, hermano, está lleno de mensajes a la familia. De hecho, el plan de Dios es primero la familia, ¿verdad? Creó a Adán y a Eva, los unió en matrimonio, una familia. Si usted mira, la iglesia es Jesús representa, ¿verdad?, a un hombre que viene a buscar a su novia y van a casarse, ¿verdad? Entonces, familia. Entonces, la familia, hermano, es lo que Dios dejó para poblar la tierra, la familia, la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos viendo los martes tomamos ese tiempo, porque es bien importante que las familias que ocupan una congregación sean sanas, crezcan en Dios, crezcan en fe, ¿verdad? Y que vayan juntos, mamá, papá, si es que hay, porque a veces hay familias de mamá soltera, ¿verdad? Usted sabe el índice bien alto, el porcentaje de mamás solteras que hay, solo en Estados Unidos, altísimo, altísimo, hermano. Pero a veces hay familias, ¿verdad?, mamá soltera, o qué tal un papá soltero, es una familia. Pero va el hombre y la mujer que, mira, hermano, ese es el plan de Dios, hombre y mujer. Pero a veces por circunstancias de la vida, ¿verdad?, hay mamás solteras, papás solteros. Pero no es el plan de Dios, sino que a veces por alguna circunstancia pasa eso, sucede eso. Entonces, mire, hermano, hoy vamos a hablar de una familia que nos va a servir como ejemplo de cómo debemos de trabajar, en qué área vamos a trabajar, cómo nos vamos a cuidar, hermano, cómo vamos a crecer. Todos los martes vamos a estar viendo familias que están en la Biblia. Y la familia que vamos a mirar hoy, hermano, bendito es el nombre del Señor. Usted sabe, voy a decir un nombre y a ver si usted sabe quién es, ¿verdad? ¡Ay! Ya mi esposo se me adelantó. Pero yo quería que usted, cuando yo dijera, ¿quién es Manoa? Y usted dijera, Manoa. ¿Quién es Manoa? ¿Usted lo sabe? El papá de Sansón, Manoa, así se llama, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esa familia. Pero primero, le quiero explicar lo que significa la palabra ascenso, subir, significa subir, ¿verdad? Es el acto de ir subiendo escalones, ya sea en nuestra vida espiritual, personal, laboral, familiar. Subir a un lugar más alto hasta poder llegar a ser como Cristo. Así dice la palabra, que nuestra vida debe ir cada día avanzando hasta arriba, hacia arriba, hermano, ¿verdad? Pero lo contrario de ascender es descender hacia abajo, ¿verdad? Y descender quiere decir ir bajando de forma de forma lenta, bajando de forma lenta, o significa disminuir su calidad. Yo me sorprendí, hermano, cuando decía la palabra descenso. Dice, hay una palabra que dice disminuir su calidad. Mire. Entonces, cuando nosotros
como hijos de Dios, disminuimos la búsqueda de Dios, disminuimos la alabanza, disminuimos la oración, disminuimos, hermano, el ayuno. Hoy en día mucha gente ya no usa el ayuno. Cuando disminuimos nuestra búsqueda, hermano, de Dios, sin querer, vamos en descenso. Hermano, mire, a veces ni nos damos cuenta cuando va bajando la calidad de búsqueda hacia Dios. Porque sabe, hermano, porque mire, por ejemplo, si usted puede bajar un escalón, o usted puede ir por una pendiente hacia abajo y usted va bajando y va mirando, usted no se da cuenta. Pero ¿qué tal si desde arriba lo avientan? ¿Verdad que sí? Sale herido, sale lastimado. Pero si usted baja poco a poquito, pie por pie, poco a poquito va bajando, usted no se da cuenta cuando ya se va a ver abajo, hermano. Entonces, mire, no descuidemos la calidad de la búsqueda de Dios. En vez de ir para abajo, hermano, tenemos que ir, mire, para arriba. Este año 2025, el año del retorno, vamos a proponernos, hermano, retornar a una búsqueda, a una vida de búsqueda de Dios. Tenemos que hacerlo, hermano. Lo necesitamos. Necesitamos tiempo de calidad con Dios. Necesitamos, hermano, volver en aquellos momentos en que la gente se hincaba. Yo no conozco su vida secreta, espiritual, ¿verdad? Pero mira, hay que volver a doblar rodillas, hermano. A volver a doblar rodillas. Y volver a levantar la mano y irte al lugar secreto a buscar de Dios. Porque eso, hermano, nos va a ayudar a ir avanzando. Pero si dejamos de hacer esas cosas sin darnos cuenta, vamos a ir, hermano, en descenso gradual espiritual. Gradual. Poco a poquito. ¿Sabe qué? De repente va a pasar. Tal vez un día no oro. ¿Qué tal 2 días? ¿Qué tal 3? ¿Qué tal una semana? ¿Qué tal un mes? ¿Y qué tal después no se da cuenta, hermano? Y cae en pecado. Porque el Señor dice, orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Así dice el Señor. O sea, el Señor dice, insistan, para que no caigan. Porque si dejamos de buscar de Dios, vamos a ir, hermano, hacia abajo. Y mire, por eso es que esta familia, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Bendito es el nombre del Señor. Jueces 13, ¿verdad? Ahí donde habla, hermano, el nacimiento de Sansón. En el 13:1. Lo vamos a leer todos bien rapidito. ¿Qué les parece? Está largo, pero vamos a leerlo. Amén. Ya está ahí todo, ¿verdad? Desde el 1. Todos juntos para que no se nos haga muy así tedioso, ¿verdad? Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, mire las instrucciones, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer vino, se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí
que tú concebirás, darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Oró, entonces, dice el 8, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa, dice, no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, siguió a su mujer, vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus planes se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Paremos ahí. Mire, hermano, wow, una familia. No se sabe la edad de ellos, ¿verdad? Pero la mujer no podía tener hijos. Y a mí lo que me sorprende es la actitud de estos padres, hermano. La preocupación de Manoa. Él creyó en la voz de su mujer, claro que sí. Pero él quería saber, hermano, cómo debían, hermano, dice, de qué manera va a vivir el niño y qué debemos de hacer con el niño. Mire, hermano, le preocupaba a él cómo iba a ser criado el niño que iba a nacer. Mire, hermano, hoy en día, familias, padres, debemos de, hermano, de pensar como Manoa, hermano. Mire. Y decir, Dios, el hombre, hermano. Manoa, en la cabeza del hogar. El hombre, aún no había nacido el niño, hermano. Y él ya estaba preocupado en educar bien a el niño que aún no venía. ¿Y qué debemos de aprender de eso, hermano? Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ese debe de ser la primera preocupación cuando tenemos hijos. Mire, yo cuando miré eso, yo dije, oh, wow, el hombre, Manoa, no, yo quiero que me diga a mí cómo ese niño va a vivir. ¿Qué voy a hacer con ese niño? ¿Cómo lo vamos a criar a ese niño para que ese niño cumpla el plan que va a ser? ¿Cuál era el plan de él? Matar filisteos, hermanos. Usted ya sabe lo que eran los filisteos. Estaban contaminados su ADN. Por eso el Señor pedía exterminio hasta de los niños. Mucha gente hoy en día que no entiende la palabra de Dios y no sabe por qué Dios mandaba exterminar pueblos. Y a la respuesta es, hermano, porque había habido una contaminación de ADN. Acuérdense, en Génesis, los ángeles tuvieron relaciones con humanas. Y de ahí nacieron gigantes, enormes, de 6 dedos. ¿Cuántos son? 6? 24. Dedos de las manos, contaminados. Ellos, hermano, poblaron parte de la tierra. Muchos de ellos venían con ese tipo, hermano. Los filisteos. Usted sabe de Goliat, ¿verdad? ¿Qué era Goliat? Era un filisteo, gigante. Y hermano, mire, pero este hombre, hermano, dijo, ¿cómo? Familias, les hablamos que este año pongamos atención y nos comprometamos y le digamos a Dios, como dijo este hombre, Señor, ¿cómo quieres tú que viva este niño? ¿Cómo quieres tú que mi hijo crezca?
¿Cómo quieres, Señor, que yo te entregue a este niño? Que cuando este niño llegue a mis manos, a los de mi esposa, podamos, Señor, guiar a ese niño hacia ti. Hoy en día, hermano, la gente se está desatendiendo de sus hijos. Yo sé que aquí no hay, gloria a Dios, pero ahora hay una nueva niñera, hermano, llamado celular. Sí, hermano, porque hay mamás que están, familias en situación bien difícil, y ellos tienen que trabajar a veces los dos, mire, los dos, y se van y dejan a la niñera, ¿verdad?, celular durante 8 horas. Y créame que los niños ahí se avientan las 8 horas, sí, hermano, sí lo hacen. Cuando vienen, los dejaron en el cuarto, y cuando vienen siguen ahí. Y la niñera hasta es casi gratis, ¿verdad? Pero mira, hermano, Dios no quiere eso con nosotros, los hijos de Dios, no, hermano. Dios quiere que nos preocupemos por la herencia que nos ha entregado. Mire, no vayamos en descenso gradual en el cuidado espiritual de nuestros hijos. No vaya en descenso gradual en el cuidado espiritual de su esposa. ¿Sabía usted, varón? ¿Verdad? Me hubiera gustado que hubieran podido venir más varones, ¿verdad? Pero ¿sabía que usted, varón de Dios, el Señor puso una responsabilidad sobre su cabeza? Lo hizo a usted maestro de su hogar. Lo hizo a usted, lo podemos ver en Adán. Dios le habló a Adán, lo instruyó, lo preparó y le dio órdenes y le dijo, no coman de este árbol. Y el deber de Adán era, hermano, que lo que él recibió, ir y pasárselo a su esposa Eva y decirle, Eva, mira, esto no. Y hermano, estar al cuidado de ella, porque déjeme decirle, podemos ver de muchas maneras esa etapa de Eva. ¿Qué estaba haciendo ahí platicando con la serpiente? ¿Por qué estaba hablando con la serpiente, con un animal, hermano, que dice que era el más astuto de todo el huerto, el animal? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? ¿Por qué él lo comió? Mire, hay tantas cosas y hoy en día, hermano, desgraciadamente hay algunos hombres, aquí no hay, gloria a Dios, porque aquí no hay. Pero le dejan la responsabilidad espiritual, hermano, a la mujer. Y la mujer tiene que tomar, ¿verdad? Tiene que tomar a veces la batuta y decir, él no va, pero yo sí voy. Y ahí va la mujer, y ahí va la mujer. Mire, yo vi a una mujer aquí, hermano, que a veces lloviendo se viene caminando. Y no está muy lejos, pero a ver, usted camine una cuesta. Sí, hermano. Porque sabe, porque tiene necesidad, porque ella sabe que conoce, que necesita de Dios, hermano. Pero mire, el varón, ¿verdad? Manoa fue el que le dijo, Señor, por favor, envía a ese ángel porque le quiero preguntar cómo yo voy a criar, cómo vamos a cuidar a ese niño, cómo va a vivir, qué vamos a hacer. Y entonces el ángel, hermano, que era Jesús, el ángel de Jehová, ¿verdad? Que era, mi esposo nos enseñó, el pastor enseñaba que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesús, pero aún no tenía el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo se llamaba? Admirable. Aleluya. Mira, aquí está, hermano, se llamaba Admirable. Mire, Jueces 13:18. Bendito, no, perdón, desde el 17. 13:17. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Mire, así se llamaba, el admirable. Por eso, hermano, mire, aquí, en Isaías, ponme Isaías 9:6, hermano, hablando de la profecía de la venida de Cristo a la tierra, hermano. Mire lo que dice. Bendito es el nombre del Señor, el admirable,
Dice la profecía en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, que Manoah le estaba preguntando a Jesús, hermano, que en el Antiguo Testamento aún no había venido en carne, acuérdese. Él vino hasta el Nuevo del nacimiento virginal, perdón. Ahí fue. Entonces dijo, y le llamarás, le dijo el ángel, le llamarás a ese niño, le dijo a María. ¿Cómo le dijo que se llamara? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el nombre que es por sobre todo nombre. Pero a Manoah, hermano, se le apareció como el ángel de Jehová. Y le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Era Jesús, hermano, en un cuerpo que todavía estaba glorioso, porque Jesús se tuvo que humillar para venir a esta tierra. Se despojó de esa gloria. El admirable, hermano, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, vino a esta tierra, hermano. Y nos dejó escrita la palabra. Es que esto es bien grande. Mire, hermano, la palabra aquí está. Lo que Jesús habló, lo que el admirable, lo que el consejero, lo que el Dios fuerte, lo que el Padre eterno, lo que el príncipe de paz habló en la tierra, está en esta Biblia, hermano. Y si usted y yo queremos educar a nuestros hijos, hermano, ¿qué hay que hacer? Mire, las Biblias hasta nos ponen lo que dijo Jesús en rojo, hermano. Y decir, Jesús, porque ya tiene nombre para nosotros. Pero usted también le puede decir admirable. Jesús, ayúdame a criar a mis hijos. Y aquí está la palabra, hermano. Lo que Jesús habló, aquí está. ¿Sabe que dice una parte en un evangelio? Que no se pudieron escribir los milagros, todos los milagros que hizo Jesús, porque no cabrían los libros en la tierra, así dice la palabra. Pero mire, hermano, con lo que nos dejó aquí, ¿sabe? Nos hace falta ser como esa familia, como Manoah, y decir, Señor, ayúdame con mi familia. Mi matrimonio se está desboronando, tal vez. Una infidelidad. ¿Qué tal? ¿Algún joven en drogas? Tenemos que hacer así, hermano. Tenemos que volver, mire, que nuestra oración y nuestra búsqueda de Dios no vaya en descenso gradual, sino que vayamos en ascenso hasta allá arriba, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, bendito es el nombre del Señor. Seguimos en Jueces, ¿verdad? 13, bendito. Mire, entonces dice 13:13, Jueces 13:13. El ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah, ¿verdad?, le dijo al ángel, te ruego nos permitas detenerte, te prepararemos un cabrito. El ángel le dijo a Jehová, el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Mira, hermano. Y entonces, hermano, ¿qué pasó? Más adelante vamos a irnos, creció el niño, nació el niño, creció el niño. Ella hicieron un buen trabajo, hermano. Ella no comió cosa inmunda, no bebió vino, no bebió sidra, no le pasó navaja en la cabeza del niño. Y dice en Jueces 13, 24 y 25, dice, la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño creció, Jehová lo bendijo, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Creció el niño, lo cuidaron sus padres.
cumplieron la palabra, lo educaron bien, se cuidaron. Y entonces el niño, hermano, algunos piensan que en el capítulo 14, ya Sansón tenía de 18 a 20. Era un joven, hermano. Y entonces, hermano, como el Espíritu de Jehová comenzaba a manifestarse en él, ¿cómo se manifestaba? Con la fuerza, ¿verdad? En aquel entonces el Espíritu Santo no podía vivir dentro del hombre, porque el Espíritu Santo vino a vivir dentro del hombre en el libro de los Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en ese entonces, hermano, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre la persona cuando tenía un llamado, cuando tenía un propósito. Pero aquí ocurrió algo en el capítulo 25 y entre el capítulo 14, hermano. Porque Sansón, siendo joven, tomó una mala decisión, hermano. Mire, yo no sé qué le pasó y por eso les hablamos a los padres hoy en día. Si usted, padre, ha instruido a su hijo, a su hija, bien, lo ha educado bien, y el muchacho o la muchacha decide irse por otro camino, no se sienta mal. A veces tienen que pasar por procesos, hermano, que voluntariamente se buscan. Mire, entonces Sansón dice aquí, mire, hermano, en el 14, el primer descenso gradual de la vida espiritual de Sansón. Él estaba bien con sus padres, el Señor venía, el Espíritu, hermano, ahí en el 25, la gente conocía, Sansón, pero Sansón decidió ir, hermano, a la tierra de Timnac, hermano, tierra filistea, a las orillas. ¿Qué quería hacer ahí, hermano? Su primer descenso. Se salió de su entorno de él. Y era un joven, hermano. Pero como sentía la fuerza, ¿verdad? Y aquí Sansón significa el hijo del sol. No, yo me lo imagino moreno, ¿verdad? Así, pero... O usted se lo imagina flaquitito, hermano. Levantando una piedra así, todo flaquito y las canillitas. No, yo me lo imagino que tenía... algo de músculo, ¿verdad? Pues ya imagínese usted un joven de 18, más de 20 años acá, ¿verdad? Tal vez, no sé, yo no, a veces fuimos a ver un drama, ¿no? Donde se miraba que Sansón, en el drama, se miraba que estaban las mujeres ahí en el drama, hermano. No está en la Biblia, un drama. Y se veía en el drama que Sansón levantaba una piedra, obviamente de cartón, ¿verdad? La levantaba el artista y las mujeres, ¡oh, Sansón! Y yo en mi mente, ¿verdad? Dije yo, no, Dios no le daba fuerza en ese momento, hermano. No, usted no crea que Sansón, que venía el Espíritu Santo como para decir, a ver, Sansón, ahí voy a llegar ahorita para que quedes bien nice con las chavas. No, hermano, el Espíritu Santo venía sobre Sansón para matar filisteos, al enemigo. No crea que era para fantasear, no, hermano. Para apantallar, no, hermano. Pero ese joven, hermano, se fue, mire, y bajó su primer escalón espiritual. Aquí está. Caminó, se fue a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahí está, hermano. Se salió de sus entornos, se fue a un lugar que no debía de haber ido y dice, ¿verdad? Pero mire, en el 2, y mire, todavía en ese punto, hermano, Sansón podía regresarse y subir. Él todavía ahí podía dar marcha atrás, hermano, y decir, fui para allá, me gusta la mujer, pero ¿sabe qué? Mejor me regreso. Pero ¿sabe qué? Solo subió de vuelta al pueblo, a su lugar, pero solo subió para declarar a su padre y a su madre. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Mire, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella, ¿qué dice?
me agrada. Ahí está, hermano. Descenso. Bien educado, bien criado, con temor de Dios, pero mire, se fue a meter a donde no debía, hermano. Jóvenes, y aún a los adultos nos habla el Señor, hermano. ¿Dónde nos vamos a meter? Mire, entonces dice aquí, más su padre en el 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermano, mucha gente se confunde en esto. Oh, es que fue voluntad de Dios que se fuera a meter. No, hermano, donde sea que fuera Sansón, el Espíritu de Dios lo iba a usar para matar a los filisteos, hermano. El problema no era lo que Dios lo iba a usar, el problema era el estado espiritual en que iba a acabar él. Por eso, hermano, nosotros decimos, el propósito de Dios, ahí está. La Biblia dice, el llamamiento, los dones, el llamamiento de Dios es irrevocable. Así dice la Biblia, ¿verdad? Si Dios lo ha puesto a usted, su llamamiento, hermano, está ahí, aunque usted le dé la espalda. Ahí está el llamado. El problema va a ser, usted se puede ir, hermano, y Dios lo puede usar a usted, allá donde usted se va. Y usted puede estar muy mal. Pero Dios va a cumplir el propósito, porque tal vez una alma de usted se va a salvar. Pero ahí va a ser la situación que usted escoja, hermano. Pero que Dios cumple los propósitos, los cumple. Mire lo que dice aquí. Oh, el segundo descenso, en el 5. Mire, ahí va para abajo, dice. Y Sansón otra vez dice, descendió, hermano, pero ahora pasó algo. Se llevó a su padre y a su madre a Timnán. Dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnán, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El segundo descenso. Primero, hermano, se llevó a sus padres. No pudieron los padres, porque cuando ya los jóvenes, hermano, tienen cierta edad, dicen, no, yo ya soy, algunos dicen, esperan que tengan 18, algunos para irse, hermano. Pero mire, no pudieron detener a Sansón, porque él dijo, yo quiero a esa mujer, y van ustedes y me la van a pedir, vénganse conmigo. Y ahí van los viejitos, hermano, con Sansón. ¿Y sabe qué? Ocurrió algo. Un león salió, lo mató, ahí dice, y ¿sabe qué? No se lo dijo a sus padres. Segundo error, no contar, hermano, con las personas que más aman, que son nuestros padres, hermano. Eso era algo serio. Y él, mire, yo no se lo voy a contar. Porque yo, mira, vino el león y yo lo despedacé. Que me sigan. Mire, ay, espero que no se enoje Sansón, ¿verdad? Que cuando esté allá con el Señor. O sea, porque ¿sabía usted que Sansón es un héroe de la fe? Santo, bendito. Mire, el tercer descenso, ¿verdad? Jueces 14, y dice, del 7, dice, descendió otro, hermano, ¿verdad? Descendió pues, otra vez, el siguiente escalón. Ahora, hermano, ya le habló a la mujer, hermano, porque antes nada más la había vigiado de lejos. Pero ya ahorita ya le habló y a ella agradó Sansón y volvieron después de algunos días para tomarla. Hermano, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, hermano, dice, fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Aquí Sansón rompió su pacto nazareo. Porque la ley, aquí está, hermano, la ley, déjeme ver si lo apunté.
decía la ley, hermano, en Levítico 5:2, que era prohibido tocar un cuerpo de un animal muerto. Era anatema. Y peor, hermano, tocarlo. Y peor, sacarle la miel, hermano, el panal y comérselo, hermano. Ese fue, hermano, ahora sí, digo yo, el tercer escalón, ¿verdad? Donde rompió su pacto nazareo, hermano. ¿Y sabe cuál fue el error también? Que hizo participar a sus padres sin decirles, papá, lo tomé del cuerpo de un león muerto. ¿Sabía usted que el león era un animal inmundo? El tipo de patas, la Biblia lo dice, hermano, miren. Dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá, dice, delinquido, o sea, pecó. No le importó que era nazareo. Lo tomó, lo comió, lo dio. Hermano, va en descenso, hermano. ¿Y sabe qué? Va rápido. Para abajo. Mira lo que dice, ahí me pones también el 11:27. En Levítico 5, baja si quiere al 11. Espérame. Levíticos 11. Espero. Mira, dice, mas si no tuviera lo suficiente para las tórtolas, no creo que me equivoqué, pero donde habla de león, la pezuña, la pata de león, que dice que cualquier animal que tuviera esponja en la pata y caminara sobre 4 patas y tuviera garras, era animal inmundo. Y Sansón sabía que el león era inmundo. Y así lo comió. El cuarto, hermano, descenso gradual de la vida espiritual de Sansón. Jueces 14, del 10 al 17. Bendito es el nombre del Señor. Si quiere yo lo voy a leer aquí para, ¿verdad? Dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, ¿verdad? Y dijo, solamente me aborreces, no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre le he declarado, y te lo declararé a ti. Ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba. El siguiente, hermano, el cuarto, ¿verdad? Que dice aquí, para empezar, hizo banquete Sansón con los filisteos, comió, bebió, hermano, en su boda de él, bebió él, se casó con la mujer filistea, hermano, estuvo ahí su papá, mire, se casó, comió, y dice, después, hermano, inmediatamente vino la presión, la mujer lo empezó a presionar, le empezó a inducir para que le contara el secreto. ¿Por qué tenía fuerza Sansón? Cuéntanos el secreto, hermano. El otro descenso, vamos en el quinto, ¿verdad? Vamos en el quinto. Jueces 14, 19. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a un lugar llamado Ascalón y mató allí 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Ahí está, hermano. Sansón, Dios estaba sobre él cuando iba a pelear, ¿verdad que sí? Pero siguió, hermano. Él cumplía, decía el Señor, ve allá están. Él peleaba, los vencía, pero él seguía, hermano, para abajo. ¿Sabe qué pasó después? Su enojo, su ira, hermano. Tenía a su esposa, se la quitaron la esposa, hermano. Y se tuvo que regresar a su casa derrotado Sansón, hermano. Este está en el quinto piso hacia abajo, hermano. En el sexto, hermano, dice Juan 15, aconteció después de algún tiempo que los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. El padre le dijo,
Me persuadí de que aborrecías a mi hija, la di a tu compañero. Hay una versión que dice, la di al padrino de la boda. Así dice la versión, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Más abajo, mire, ya va en el quinto piso, en el sexto, perdón. ¿Va en el sexto o en el quinto? En el sexto. Perdió la mujer filistea, hermano. Se la dieron al padrino de la boda, otro filisteo. Y luego dice, hermano, aquí vamos, esta parte, hermano, ya casi, wow. Dice en el 8, perdón, en el 7. Entonces Sansón le dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y después desistiré. Y los hirió en la cadera y en el muslo con gran mortandad. Y Sansón descendió, otro descenso, hermano. Y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿A dónde fue a parar Sansón, hermano? Encerrado en una cueva. Ahí acabó. ¿Sabe por qué? Avergonzado. La mujer que según que era para él, se la dieron al padrino en la boda. Él fue, se vengó, les quemó todo, hermano. Todo les quemó. Y se fue a esconder a una cueva y ahí se quedó. Y mire, hermano, como la misericordia de Dios es bien grande, hermano. De ahí lo saca el Señor. Pero mire, el séptimo, el último, hermano. Jueces 16, dice 16:1. Y fue Sansón a Gaza. Hermano, otra vez. ¿Sabía usted que después que Sansón estuvo en la cueva, de ahí Dios lo rescató? Y sirvió como juez del pueblo 20 años, hermano. Aquí está. Jueces 15, 20. Dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, Sansón. 20 años como de la vergüenza, hermano, que pasó Sansón, hermano. Mire, se calmó, tuvo 20 años como juez de Israel y después el último descenso de Sansón, hermano. El 7, mire lo que dice aquí. ¿Verdad que cualquiera dijera, bueno, ya con eso como que fue suficiente, ¿verdad? Como que Sansón, mire, como que a veces uno dice, ya hubiera aprendido la lección, ¿verdad? Porque sí fue fuerte, hermano, la historia de él. Fue fuerte, hermano, porque los ojos del pueblo estaban sobre de él. Pero ¿sabe qué? Después que él estaba 20 años gobernando como juez, Sansón, si ponga usted que había tenido 20, más otro 20, 40. ¿Y sabe qué hizo, hermano? En su último descenso espiritual, dice aquí, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ahí está, otra vez, hermano. Fue a Sansón otra vez, hermano. Estaba bien en Israel, hermano. Como juez venían a él. Pero había algo en él, hermano, había algo en ese hombre. Que mire, le hablo a los hombres de Dios, cuidado, hermano. Cuidado, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a querer atacar a los hombres de Dios. Mire, él otra vez fue y se encaminó, hermano, a las orillas de Filistea. Y no nada más fue así, hermano, pudiendo tomar esposa del pueblo de Dios, fue y se metió con una, dice aquí, ramera. Usted sabe la transferencia de espíritus, ¿verdad? Cuando alguien tiene relaciones sexuales, casado o no casado, se hace una sola carne. Y cuando se hace una sola carne, canal directo de espíritus, hermano. Entonces aquí dice, miren, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon, lo acecharon toda aquella noche, ¿verdad? Y usted sabe la historia, pero después de eso, hermano, volvió Sansón otra vez, pero ahora con otra mujer peor. Una que se llamaba Dalila. Mira, aquí está. En el 16:4, después de esto, no es la misma, hermano, es otra.
No piense que es la misma, esta es otra. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Verdad? Y mira, hermano, ahí con Dalila, hermano, todo empezó, hermano, cuando estuvo con la ramera. De ahí se enamoró de Dalila. De ahí, hermano, le abrió el corazón a Dalila. Santo. En vez de abrirle el corazón a Dios, se lo abrió a Dalila. Mira lo que dice ahí. Bendito es el nombre del Señor. En el 16-17, por favor, hermano, porque ahí es donde se marca el final, ¿verdad? De su descenso de él gradual. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará. Seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero porque ella se vendió. Hermano, aquí vio traición Sansón. La mujer que amaba a él lo traicionó. ¿Y sabe qué? Le sacaron los ojos. Usted sabe la historia, ¿verdad? Sus ojos se los sacaron los filisteos. Porque le cortaron su pelo. Se lo llevaron preso. Y estando ahí en la cárcel preso, hermano, aquí dice la Biblia, que fue el payaso de los filisteos. Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, qué triste de verdad. Cuando va uno en descenso, no te das cuenta, hermano, porque todo viene una falta, tras otra falta, tras otra falta. ¿Y sabe por qué fueron 7, hermano? 7 faltas. ¿Sabía usted que el libro, creo que está, aquí lo apunté, bendito es el Señor, el Proverbios 24:16, hermano, mire lo que dice ahí. Porque la misericordia es tan grande, hermano. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, hermano. Mire lo que dice ahí. Porque 7 veces cae el justo. Y, hermano, aún de ahí vuelve a levantarse, hermano. Aún de ahí, hermano, de eso, sin ojos, Sansón se levantó de vuelta, hermano. Cuando él estaba preso, mire, puso sus manos y le dijo, Jehová, escúchame, Dios. Dame fuerzas para vengar a estos que me han sacado los ojos. ¿Y sabe qué, hermano? Jehová lo oyó. Mató más filisteos en su condición que cuando estaba vivo. Entonces, mire, hermano, 7 veces cae el justo. Yo no sé, hermano, no conocemos su vida espiritual. Pero lo que sí le podemos decir, hermano, es que si usted ha ido en algún tipo de descenso de esto, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede levantar, Dios lo puede sacar, hermano. Dios le puede dar nuevas fuerzas como se las dio a Sansón. Porque aún en el libro de los Hebreos 11, hermano, Sansón aparece como un héroe de la fe. Porque sabe que Dios honra, hermano, las oraciones de los padres sobre los hijos. La palabra, el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones son irrevocables, hermano. El problema es si yo qué tan dispuesta estoy para que Dios me use. Porque sea como sea, hermano, Dios me va a usar. Dios, tal vez, como él, hermano, ya estaba ciego. Era la burla de los filisteos. Le sirvió de paladín, de payaso, hermano. La Biblia habla de eso. Pero mire, cuando